Los demonios son espíritus impuros que son mencionados en muchas culturas alrededor del mundo. Se cuenta que estos fueron originalmente humanos, que se volvieron demoníacos cuando fueron torturados en el infierno. Torturados hasta eliminar cualquier rastro de humanidad. Se dice que existe una jerarquía demoníaca y que los demonios ven a Lucifer como su dios. El rey Salomón contabilizó alrededor de 72 demonios, pero se cree que ese número ha aumentado conforme el tiempo ha ido pasando. El objetivo principal de los demonios es corromper el alma de las personas para blasfemar la creación de Dios. Se alimentan del miedo de estos y a veces hacen pactos con ellos. Son seres mentirosos y siempre están buscando reencarnar en el plano terrenal. El primer demonio fue creado por el arcángel Lucifer, después de que Dios lo desterró del cielo por negarse a reverenciar a los humanos. En venganza tomó a una mujer humana, Lilith, y la despojó de su humanidad para convertirla en el primer demonio. Cuenta la historia que después de esta ofensa, Dios le ordenó al arcángel Miguel que encarcelara a Lucifer en una jaula en el infierno. Se dice que antes de ser encarcelado, Lucifer le pasó su marca a Caín y trajo el mal a este mundo. Uno de los casos más importantes y extraños de posesión de objetos por demonios es el caso de Annabelle, cuya historia comienza en 1970 cuando una señora le regala una de estas muñecas a su hija Donna, que estudiaba enfermería y compartía el piso con otra amiga más. Los fenómenos comienzan cuando esta muñeca cambiaba de posición. Donna le pregunta a su compañera si es que esta la había movido, y ella le contesta que nunca ha tocado a la muñeca, para lo cual Donna queda sorprendida porque la muñeca aparecía en diferentes lugares de la casa. Luego de ese incidente, las chicas comenzaron a encontrar pequeñas notas escritas a mano, las cuales decían: ayúdanos, me echas de menos o salven a Lobo. Fue entonces donde las chicas decidieron pedir ayuda a un medium, la cual les dicen que la muñeca está poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins y que en su soledad les estaba rogando para quedarse con ellas. Ellas aceptan y desde ahí las cosas fueron de mal en peor. Lowe, que era novio de Donna, comenzó a tener pesadillas horribles, llegando a tener diferentes heridas mientras la muñeca estaba cerca. Un sacerdote le recomienda al matrimonio Warren, el cual les dice que la muñeca tiene un espíritu maligno que quería poseer a Donna. Los Warren deciden llevarse la muñeca para mantener preso a ese ente. Tras la Segunda Guerra Mundial, uno de los científicos más conocidos de las instalaciones del Área 51 decidió iniciar una nueva investigación. Esta consistía en experimentar directamente sobre seres humanos con la finalidad de mejorarlos y dotarlos de excepcionales capacidades. Debido a los riesgos que esto implicaba, nadie se presentó como voluntario, y como el experimento debía hacerse con personas de absoluta confianza para no filtrar ningún tipo de información al enemigo, Wester decidió utilizar a su propia hija como rata de laboratorio. Su nombre era Abigail, una joven universitaria que empezó a recibir todo tipo de ensayos sobre su cuerpo con consecuencias fatales. Su cuerpo cambió drásticamente, su piel se arrugaba y desgarraba, sus dientes crecían sin control y su altura aumentó de forma descomunal. Todos le pedían a Wester que abandonara el experimento, pero él se negó, ya que si lo detenían su hija moriría al no recibir las sustancias que le suministraba. Era un ser que tenía mucha hambre y estaba encerrada en una jaula. 2 años después, sin ver resultados, Wester se quitó la vida. Los responsables decidieron dejar de alimentar a su hija para que el monstruo muriese por sí mismo, pero la criatura escapó de la jaula y hasta el día de hoy no se conoce su paradero. El Silbón es un tenebroso espectro de un hombre que está condenado a vagar eternamente por las llanuras y bosques, llevando consigo un harapiento y viejo saco al hombro, que según se cuenta lleva huesos de humanos. Este espíritu maldito es descrito por muchos como un gigante alargado de hasta 6 metros de altura, y que lleva sobre su cabeza un sombrero de paja. Emite un sonido inquietante en forma de silbido que presagia la muerte. Cuenta la leyenda que un joven terco y maleducado mató y destripó a su propio padre, ya que una noche le dijo a su madre que quería siervo para cenar, por lo que la mujer le dijo que acompañara a su padre para casarlo. Sin embargo, el hombre, al no lograrlo, fue asesinado por su propio hijo, quien luego le dio los sesos de su padre a su madre para que lo cocinara. Tras este hecho, su abuelo mandó atar al joven a un poste en medio del campo y comenzó a destruirle la espalda a latigazos. Luego lavó sus heridas con aguardiente y luego lo liberó junto a 2 perros hambrientos y rabiosos, no sin antes de maldecirlo y condenarlo a portar los huesos de su padre para toda la eternidad. Si logras escuchar este espectro de cerca, alégrate porque el Silbón está lejos, pero si lo escuchas de lejos, cuidado que puede estar muy cerca. Los vampiros son seres nocturnos que poseen una fuerza sobrenatural, aspecto pálido y son inmortales. Se alimentan de otros seres vivos bebiendo su sangre, utilizando sus 2 o más colmillos puntiagudos que poseen. Los vampiros anidan en grupos de 8 a 10, se envían a manadas más pequeñas a buscar comida. Las víctimas son llevadas al nido donde la manada las mantiene con vida y las desangra durante días o semanas. Para convertir a un ser humano en vampiro es necesario la mordedura de uno, aunque algunos autores narran que con el solo hecho de que el humano beba la sangre del vampiro, el proceso de transformación iniciaría. Pero solo se completaría si la persona bebe sangre humana. Una vez convertidos, sufren de sed de sangre y beben alimentándose de animales o de humanos para sobrevivir. Se cuenta que estos seres tienen un lugar secreto donde esconden a sus familiares, sobre todo los más antiguos. Su principal debilidad es la luz del sol. No se reflejan en los espejos, pero sí pueden salir en fotos. Se cuenta que si un vampiro bebe su propia sangre para satisfacer sus necesidades de hambre, comenzaría un proceso de envenenamiento y transformación. Para hacer frente a un vampiro solo tienes que darle una dosis de sangre de alguna persona muerta.
El fénix es un magnífico pájaro rojo del tamaño de un cisne. Anida en la cima de las montañas y su leyenda se encuentra en Egipto, la India y China. El fénix puede llegar a vivir muchísimo tiempo ya que se regenera. Estalla en llamas cuando su cuerpo comienza a decaer y resurge de las cenizas como un polluelo. El fénix es una criatura amable de la que nunca se ha sabido que matara y solo come plantas. Se sabe que han sido muy pocas las personas que han logrado domesticarlos. El canto del fénix es mágico ya que tiene la fama de aumentar el valor de los puros de corazón y de difundir temor en el de los impuros. Los fénix tienen propiedades curativas, ya que con una sola lágrima pueden curar cualquier herida y además pueden cargar varias veces su peso. Se dice que cuando su dueño fallece entonan una melodía triste en su honor y se alejan sin retorno. Se cuenta que esta ave legendaria puede llegar a vivir 500 años antes de su nuevo renacimiento. Cuenta la leyenda que sus colores derivan del rojo del fuego, ya que algunos dicen pueden aguantar las altas temperaturas llegando a vivir hasta en los volcanes. Actualmente se encuentran aislados del hombre hasta que éste llegue a ser puro de corazón. Medusa era una de las gorgonas que vivían en la cercanía de la Tierra de los Muertos. A diferencia de sus hermanas, Medusa era la única mortal y la más bella de todas. Se dice que su mirada podría convertir en piedra a quien osase mirarla de frente. Fue asesinada por el héroe Perseo a pedido de Atenea. Su belleza fue tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón, que al verse enamorado de Medusa decidió seducirla. Algunos autores narran que fue ultrajada en el templo de Atenea. Esto provocó una gran rivalidad entre Atenea y Poseidón. La ira de Atenea fue tan grande que decidió castigar a Medusa, que pasó a ser igual a sus dos hermanas. No conforme con este castigo, Afrodita se vio celosa de la hermosa cabellera que tenía Medusa, razón por la cual dentro del castigo se hizo que en lugar de cabello se disponga de serpientes. De esta manera Medusa fue desterrada a vivir en las tierras hiperbóreas. Se cuenta que Medusa estaba embarazada de Poseidón, lo cual incrementó el rencor de Atenea. Así ordenó a Perseo de que la mate. Perseo esperó a que Medusa se durmiera en su guarida y le cortó la cabeza en un solo acto. Atenea utilizó la cabeza de Medusa como escudo en todas sus batallas. La Banshee, también conocida como la Mujer Hada, es un espíritu de la mitología de Irlanda, que es conocida por sus potentes gritos y lamentos que presagian la muerte de una persona. Se cuenta que en vida fueron mujeres muy apegadas a la vida terrenal y que al fallecer se negaron a cruzar al plano de los muertos. Su apariencia puede variar dependiendo de a quién visite, puede ser una joven hermosa como también una anciana descuidada. Se la puede reconocer por sus cabellos blancos y sus ojos rojos. Se cuenta que el grito de la Banshee es tan agudo que puede romper vidrios y cristales, además que este solo puede ser escuchado por su víctima y por los perros. Poseen la facultad de flotar para llegar a las ventanas de sus víctimas y además poseen una fuerza asombrosa. Las víctimas de las Banshee se pueden reconocer gracias a que éstas mueren ahogadas en su propia sangre, puesto que el grito de la Banshee rompe todos los vasos sanguíneos. La leyenda originalmente nació en Irlanda, pero actualmente se pueden encontrar testimonios alrededor del mundo. Sus víctimas favoritas son aquellas que están pasando por un sufrimiento muy grande. Para detener a una Banshee tienen que suprimir su sufrimiento interior. Se dice que en el año 1641, un capitán burgués de Holanda llamado Van der Decken hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en la travesía. Pero Dios, que es omnisciente, se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente sin rumbo y sin tocar tierra. Al enterarse de esto, Van der Decken juró frente a una tormenta que no iba a dar marcha atrás hasta doblar en Cabo de Buena Esperanza, su hogar, aunque le tomase hasta el día del juicio final. Se ha hablado también de un terrible crimen cometido a bordo del barco e incluso de una terrible epidemia que infectó a la tripulación, y que ese fue el real motivo por el cual no se le permitió desembarcar en ningún puerto, siendo condenados desde entonces a navegar eternamente sin posibilidad de pisar tierra. Se tiene datos y testimonios de embarcaciones que dicen haberlo visto mientras navegaban en el mar. Se le describe como un barco antiguo flotando sin tripulación a simple vista, pero otros cuentan que lograron escuchar voces y lamentaciones. Pero el barco es símbolo de mala suerte y una muerte cercana. Los dragones son gigantescos reptiles alados y con aliento de fuego. Siempre han sido considerados terribles y muy destructivos. Se pueden encontrar alrededor de todo el mundo, en especial en la cultura medieval, europea y asiática. Son capaces de volar y de expulsar fuego por sus fosas nasales. Son una de las criaturas más peligrosas en todo el mundo. Existen varias especies de dragones y son muy distintas entre sí, variando el color, habilidad, forma y tamaño. El color de sus escamas va a depender de la especie de la que vienen. Los dragones tienen 5 etapas de crecimiento, desde que nacen del huevo hasta que tienen sus alas titánicas. La dieta común de un dragón consiste en pescado, algunos vegetales, pero también se ha descubierto que pueden comer la carne de otros animales terrestres. Igual que los dinosaurios son de sangre fría, y se cuenta que en la antigüedad tanto hechiceros como brujas utilizaban sus órganos para hacer pócimas, brebajes y hechizos. La garra de dragón fue la más popular. Tu cuerpo escamoso le brinda mucha protección, pero sus ojos son su mayor debilidad. Existen leyendas antiguas de personas que han logrado domar a estos seres.
Los duendes son criaturas mitológicas de forma humanoide, pero con el tamaño de un niño pequeño. Están presentes en el folclore de muchas culturas. Su nombre proviene de la expresión dueño de casa, ya que les gusta apoderarse de los hogares y encantarlos. Se caracterizan por ser seres elementales cuidadores de la naturaleza y el bosque y por ser muy escurridizos. Los duendes poseen una personalidad bromista y maliciosa. Existen muchos tipos de duendes de acuerdo a su localización y su entorno. Muchas veces estos seres suelen hacer pactos con los hombres, generalmente de protección de hogar. A cambio, el duende les suele pedir algún tipo de dulce, moneda y hasta en algunos casos cigarro y alcohol, que son dados como ofrenda para que el duende esté tranquilo y todo marche bien. Algunos duendes suelen tener una peculiar obsesión por los niños, sobre todo los recién nacidos, ya que los ven semejante a ellos. Es por esto que estos seres se los llevan a su mundo y nunca más se vuelve a saber sobre esos niños. Se dice también que estos seres suelen presentarse como sombras y que su comida favorita está en las plantas de higo. Cuenta la leyenda que solo los pueden ver las personas de corazón puro. Varios autores narran que tienen un peculiar rechazo por el hierro forjado. Wendigo es una palabra india que significa el diablo que devora. Tienen cientos de años y cada uno fue una vez un hombre. Los Wendigos fueron una vez humanos que se vieron obligados a consumir carne humana para sobrevivir. Muchas culturas alrededor del mundo creen que comer carne humana te da ciertas habilidades, como fuerza, velocidad y hasta inmortalidad. Si comes lo suficiente durante varios años te vuelves un monstruo insaciable. Un Wendigo sabe lo que es pasar un largo invierno sin comida, por eso inverna durante años. Cuando está despierto mantiene a sus víctimas con vida y las almacena para poder comérselas cuando quiera. Son excelentes cazadores y tienen muy buena visión nocturna. Algunos autores afirman que actúan bajo la influencia de la luna llena. Sus guaridas suelen ser lugares oscuros, escondidos y seguros. A lo largo de los años y hasta la actualidad siguen habiendo casos de desapariciones en los bosques, sobre todo en Norteamérica, donde más casos de avistamientos de estos seres se han dado. Se dice que disfrutan comiendo el corazón de las personas. Si algún día te cruzas con uno de estos, el fuego va a ser tu principal aliado. Dicen también que la plata y algunos símbolos tribales los pueden repeler. En el año 1942 después de Cristo, el sultán turco esclavizó a 1000 jóvenes transilvanos para llevarlos a las filas de su ejército. Estos niños esclavos eran golpeados sin piedad, entrenados para matar sin remordimientos y desear la sangre de todos los que desafiaran a los turcos. Dentro de estos jóvenes, uno se convirtió en un guerrero tan salvaje que ejércitos enteros se retiraban aterrorizados con solo escuchar su nombre. Vlad el Empalador, hijo del dragón, príncipe de Valaquia. Indican que fue un príncipe aficionado a la tortura. Además decían que cenaba bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando el pan en ellas. Se dice que Vlad hizo un pacto con una criatura que moraba en las montañas. Un vampiro, de la palabra griega pino, que significa beber. Este ser le hizo beber de su sangre para que pruebe un poco de su poder, obteniendo la fuerza de 100 hombres, mejorando su velocidad, además de poder sanar hasta las peores heridas, teniendo dominio de todas las criaturas de la noche. Pero la transformación no sería completa hasta que bebiera su primera gota de sangre. Al hacer esto, él sería condenado a vivir de esa forma para toda la eternidad. Vlad no pudo aguantar la sed de sangre y desde ese día no paró. Actualmente se le conoce como Drácula, el hijo del diablo. La mujer de blanco, también conocida como la Llorona, son espíritus que han sido vistos durante cientos de años en lugares como Hawái, México, Arizona e Indiana. Diferentes mujeres con una misma historia. Cuando estaban vivas, sus esposos les fueron infieles y estas mujeres sufrieron locura temporal y asesinaron a sus hijos. Cuando se dieron cuenta de lo que hicieron, se quitaron la vida. Desde entonces sus espíritus están malditos y si encuentran a un hombre infiel, ellas lo matan y ese hombre desaparece. La leyenda original habla de una mujer llamada María que ahogó a sus hijos en un lago cercano a su casa en México. Cuentan que sus lamentos y sus llantos son desgarradores y que siempre están llamando a sus hijos muertos. Se dice también que la mujer de blanco se suele aparecer en las carreteras alejadas de la ciudad, buscando a sus víctimas y esperando que alguien la lleve a su casa. Estas mujeres utilizan la medianoche como hora para salir a buscar a sus víctimas, utilizando su belleza como arma de seducción. Hay muchas personas alrededor del mundo que han dicho que la han visto. Si te encuentras a una mujer vestida de blanco a mitad de la noche, lamentándose o pidiendo que la lleves a su casa, es mejor correr. La leyenda de las sirenas surgen en Grecia antigua, donde se decía que eran seres de apariencia pisiforme, hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas. Se decía que a mayor temperatura del agua era mayor su belleza. Estos seres no pueden hablar, pero sí cantar. Desde tiempos antiguos se dice que utilizan sus cantos para llamar a los marineros y llevárselos al fondo del mar. No siempre fueron hermosas, ya que la tradición clásica asegura que son seres monstruosos, pero están de acuerdo en que tienen un especial cuidado por su cabello y al verlo las víctimas quedan hipnotizadas. Otra teoría dice que las presas favoritas de estos seres son los hombres casados o comprometidos. Se las describe con frecuencia asomándose a la superficie del agua o sentadas en una roca peinando su larga y abundante cabellera. También mirándose en un espejo o tocando la guitarra a la luz de la luna. Las sirenas son seres ambiguos, pueden ser malas o buenas según con quién se relacione. Se dice que pueden vivir más de 150 años. Se dice también que las sirenas poseen poderes telequinéticos y que a través de su canto hipnotizan a sus víctimas. Hay que tener mucho cuidado con los besos de las sirenas, ya que poseen el mismo efecto que el toque de la muerte.